Bienvenidos a la sesión 6 del módulo 5 del Sistema de Información Geográfica, dictado en el marco del Diploma en Informática por la Escuela Venezolana de Planificación y la Fundación Instituto de Ingeniería. Vimos. Vamos a recordar que vimos en las últimas dos sesiones. Vimos análisis espacial, vectorización de líneas polígonos, consultas de base y base de datos, lenguaje SQL, operaciones geométricas con datos vectoriales, modelos de elevación, hablamos de análisis hidrológico, modelos de superficie. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de infraestructura de datos espaciales. Podemos definir una IDE como un conjunto de datos espaciales, tecnología, normas, planes institucionales, todos encaminados a facilitar la disponibilidad y el acceso a dichos datos a todo el público. Una infraestructura de datos espaciales es mucho más que datos. Incluye además datos y atributos geográficos, documentación suficiente, los metadatos, un medio para descubrir, visualizar y valorar los datos, catálogo, cartografía en red, y algún método para proporcionar acceso a dichos datos, por lo general Internet, que es el medio principal. Infraestructura de datos espaciales. Información contenida. Una IDE es más que un conjunto de datos espaciales y que se ofrecen para ser utilizados para lo que son conseguidos originalmente. Utilización de estándares es uno de los elementos importantes en las IDE. ¿Por qué es importante utilizar IDE? Porque el basar la IDE en estándares hace posible que cualquier persona pueda hacer uso de lo mismo, desde cualquier parte del mundo. Todos trabajamos bajo los mismos estándares, hablamos el mismo idioma, por lo tanto podemos ver la información y acceder a ella. Lo más importante de una IDE termina siendo el aspecto político, el aspecto de acuerdos, el establecimiento de acuerdos de actores para la utilización de la tecnología y los servicios compatibles y la unificación de modelos de datos de cada nivel de la IDE. Es decir, lo importante es que todos los que participen en el manejo de información geográfica, la generación de información geográfica, el financiamiento de hacer la información cartográfica, estemos de acuerdo en utilizar esos estándares, estemos de acuerdo en compartirlo y estemos en la misma sintonía. Ahora, volvemos al ámbito, apoyo político. Es fundamental y correcto para el desarrollo de una IDE, ya que el mayor esfuerzo de captura de entendimiento y información gráfica se realiza en el sector público, y eso es verdad. La mayor parte de información espacial, y no solamente en Venezuela, a nivel mundial, la levanta el sector público. Cuando hablamos de político, estamos hablando de que tiene que haber un soporte político y legal detrás de las IDE. De hecho, en Venezuela misma hay un marco legal que propicia el compartir información. La misma ley de cartografía, de alguna manera, cuando nos pide a nosotros que nosotros al IGB le entreguemos copia de todo lo que hacemos, es para que el IGB a posteriori en su IDE publique y distribuya la información a todo el mundo. Eso es el deber ser. Eso es lo que quisiera, que ha funcionado todo bien. Bueno, hay aspectos tecnológicos que no lo han permitido quizás, pero creo que el espíritu tanto del gobierno nacional como del mismo Instituto Geográfico es ese. Y creo que es una cosa que a la larga va a suceder. Y está sucediendo a nivel mundial. Mismo Estados Unidos, mismo España, la Comunidad Económica Europea, han desarrollado políticas y lo han establecido en leyes, en marcos legales que permiten, de inclusive nosotros mismos, desde aquí acceder a información físico-territorial de España, sin ningún tipo de restricción. Es gratuito. Un sistema de información que ignore la gran importancia de Internet hoy en día está en total fracaso. Eso es un hecho. Si yo hago un sistema de información es para que alguien lo utilice. No es para yo hacerlo y decir, coño, qué bonito me quedó. Disculpe la presión. Qué bonito me quedó. Sino para que sea útil. Y la única forma que sea útil es que llegue a la gente. Y lamentablemente, así no le gusta a la gente, el mecanismo hoy día que hace más fácil que la gente acceda a las cosas es Internet. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos en ese herramienta. Componente de una IDE. Los usuarios, el pilar fundamental. Factores de una IDE. Los productores de datos, proveedores de servicios, desarrolladores de software, colaboradores en definiciones de estándar y normas. Hay una asociación mundial de la ISO que se encarga de
integrar y generar normas, y se asocia con otras instituciones que con ese fin. Tenemos intermediarios y tenemos usuarios finales, que es lo que entre actores y componentes de una IDE. Vamos a hacer un poquito de historia. Principales acuerdos e iniciativas. La original, podríamos mencionar, la más antigua, es el sistema de infraestructura de datos espaciales de Estados Unidos. Surge en el año 94, producto de una orden ejecutiva del entonces presidente de Estados Unidos, que creo que era Bill Clinton. Intenta avanzar a la construcción de una infraestructura nacional de datos espaciales que coordine las administraciones federales, estatales y locales, y el sector privado y académico. Es importante meterlos a todos porque todos son actores de una IDE y todos son elementos, usuarios de una IDE, información cartográfica y productores también de una IDE. Ambos, todos. Posteriormente, en el año 96 se funda el Sistema de Datos, Infraestructura de Datos Espaciales Global, GSDI, año 96, que trata de integrar distintas agencias en todo el mundo que estén interesadas en desarrollar IDEs en su territorio, y se crea una especie de iniciativa de carácter mundial. Año 2001, surge la iniciativa producto de la Dirección General del Medio Ambiente de la Unión Europea, de la iniciativa INSPIRE, Infraestructura de Datos Espaciales en Europa. Esto genera una cantidad de normas, de leyes de la Comunidad Económica Europea que después cada uno de sus miembros van adaptando y asimilando. Concepto importante de las IDE, metadatos. ¿Qué es metadatos? Literalmente, los metadatos son datos acerca de los datos y su misión es explicar y simplificar los datos, es decir, ayudar a los usuarios de los datos a entender el mejor significado de esto y tienen la información y la información que guardan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los metadatos nos permiten a nosotros tomar decisiones. Nos dicen a nosotros, mire, este dato, esto es una imagen satelital, tiene estas características, puede ser útil, fue diseñada para tal cosa. Y entonces tú tomas la decisión, ¿me puede ser útil? ¿Esas características son apropiadas para mí? ¿Sí o no? Esto es el símil. Metadatos no es un concepto solamente asociado a esto, es un concepto muy utilizado en Internet para la definición de las páginas, de los recursos, y lo usamos en la vida diaria, hasta para un champú. Todo lo que usted compra un champú y usted se pone a ver todos los ingredientes, no sé qué, los elementos, que si es para cabello graso, son elementos, metadatos, son datos del producto. Y entonces, son los que me permiten a nosotros tomar decisiones. Yo tengo cabello graso y no voy a comprar un champú para cabello seco, por ejemplo. Y eso me dice la metadata, todos los datos que están en el envase expresados de una manera. La misma marginalia de los mapas termina siendo una especie de metadato del mapa, por ejemplo. Y aquí lo entero. Bueno, ¿qué nos permite a nosotros garantizar el uso correcto de los datos? ¿Por qué? Porque si yo sé que un dato tiene una resolución espacial determinada, si yo tengo un dato, una imagen, y la imagen tiene 20 metros de resolución, y yo la necesito para trabajar a escala 5000, yo sé que ese dato no me sirve para nada. Simplemente lo paso y busco otro. La metadata me tiene que ser mi resolución espacial, las características de la imagen. Si yo necesito una imagen que tenga una determinada resolución espectral, la metadata me dice a mí la que tiene y yo decido si me sirve o no me sirve. Por ejemplo, así vamos con todo. Facilita la gestión de datos justamente por eso, porque hace que seamos más exactos a la hora de determinar qué vamos a utilizar o no. Es más sencillo consultar un metadato que consultar una imagen. Por ejemplo, si yo quiero saber si una información, si un determinado sitio está dentro del ámbito de una imagen, es más fácil que yo utilice los metadatos y haga unos cálculos para decir, mira, este sector está en esta imagen, a yo tener que abrir imagen por imagen y tratar de ubicar el sitio, por ejemplo, y mucho menos en Internet. Como dijimos al comienzo, esto se basa en normas. La norma de metadata es la ISO 19115 del 2003. Tenemos también una segunda parte del 2009
que es la ISO 19115-2, que está asociado a los Big Data, es decir, las imágenes. La primera, información geográfica, se refiere a información vectorial. Y tenemos otra extensión, la ISO 19115, aquí tiene un 9 más, para describir la información gráfica en formato raster. Otra norma internacional importante, la ISO 19139, que es la que nos permite a nosotros la implementación del formato XML orientado al manejo de metadata. ¿Esto es para quién? Para los programadores, básicamente, de entrada. Yo sé que muchos de ustedes no son programadores, ni les interesa hacerlo, pero es importante que manejen la información. Seguimos, esta es una presentación esquemática creo que en UML de la norma. Información de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado, la cobertura, linajes y de dónde viene la información, resolución nominal, extensión de los pasos procesos, es decir, cómo se generó esta información, etcétera. Seguimos. Información de la representación espacial. El proyecto incluye una extensión para imagen georrectificada que permite documentar los puntos de control y extensiones. O sea, toda la información que puede asociarse a ese metadato. Toda la información de contenido de la imagen. ¿Y qué es lo importante de todo esto? ¿Para qué me sirven los estándares? Para lograr interoperabilidad. Es decir, que yo pueda manejar esa información de forma transparente sin importarme de dónde viene. Que todos tengamos la posibilidad de acceder a esa información. Entonces, el estándar abierto es aquel cuya definición se encuentra disponible y todo aquel que desee puede conocerla y emplearla para el desarrollo de una actividad relacionada con ese estándar. Se fundamenta en disponibilidad, máxima posibilidad de elección de los usuarios finales y gratuidad. Es decir, está accesible, es gratis y el usuario tiene todos los elementos para tomar decisiones. Eso elimina la discriminación y elimina las prácticas predatorias. ¿Qué llaman aquí las prácticas predatorias? Lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con los software privativos, que invertimos en un software, el bendito software cuesta $100,000 y anualmente tenemos que invertir 10 o unos $10,000 en mantenerlo vivo, funcionando, porque si no pagamos, empezamos a no tener soporte y empiezan a fallar. Un poquito esas prácticas predatorias del ámbito privativo. Este es el gran deseo. Cuando trabajamos en estándares abiertos, esto sucede. El cliente va al servidor, base de datos y listo. Pero si este cliente necesita esta base de datos acá, no puede llegarle. ¿Por qué? Porque esta base de datos no se comunica. No tengo forma de llegarle. Cuando hay interoperabilidad, tengo esto. El cliente se conecta al servidor y ya, base de datos. Y están todos conectados. Y podemos trabajar con estándares abiertos. ¿Cuáles son las entidades creadoras de estándares? La ISO, básicamente. Tenemos también la Open Spatial Consortium, OGC. Tenemos la W3C, que es la que haga de estándares dedicados a web. Aquí lo tenemos. Es una organización internacional voluntaria dedicada a los estándares en el ámbito geográfico, básicamente, información geográfica. Tenemos estándares muy relevantes y utilizados. El WMS para obtener imágenes de mapas, WCS para obtener y con la cobertura, para decir, a la cobertura se refiere a raster. En este caso son imágenes de satélite, imágenes de superficie. WFS es Web Feature Service. Feature es vector, capas, información, para obtener y editar entidades geográficas de atributos asociados. ¿En qué difiere esto? Esto que está aquí es una foto, una imagen. Esto que está aquí ya es el feature como tal, la capa de información, la realidad, la geografía. WPS, esto permite hacer servicios remotos, es decir, esto me permite a mí, yo quiero hacer una intersección de esta capa con esta capa, que me la haga un servidor, por ejemplo. GML, este es el formato estándar, el Calenta Check File o otro formato que me permite a mí bajar información. Es un formato vectorial, básicamente.
CSW, consulta de catálogo. Esto es para este otro servicio. ISO es la organización de estándares no solamente geográficos, de estándares de casi cualquier cosa aplicado a la industria. ¿Qué nos interesa a nosotros? Lo que están aplicados a la parte geográfica, a la parte medioambiental, estándares de calidad. Algunos estándares desarrollados por la OGC, como por ejemplo Web Map and Service o GML, son también estándares ISO. La ISO tiene muchos comités y hay un comité que se llama el ISO TC 211 que está involucrado en lo que es todo el estándar de información geográfica, digital. Ellos son los que se encargan, este equipo, de elaborar la serie 19.100, que son la parte geográfica. ¿Se acuerdan que vimos 19.115 es los metadatos? O sea, todo lo que es geografía es 19.100 y algo. Ya he dicho, W3C, consorcio del World Wide Web, todas las que son las interfaces web, los estándares de la sociedad web. El más utilizado como el XML. Tenemos un lenguaje equivalente al SQL, pero se llama Simple Feature SQL, que está asociado a la información de carácter geográfico con secuencias de SQL. Ese es un estándar de la OSC. Tenemos el ejemplo. De hecho, este que me permite a mí tener una cantidad de funciones asociadas al... De hecho, si ustedes instalan un servidor de PostgreSQL con el extensión PostGre, pueden darse cuenta que apenas instalan la extensión PostGre, aparecen alrededor de 1000 y pico de funciones que son simplemente resultados o secuencias de comandos para trabajar SQL, Simple Feature SQL. Provee métodos básicos, métodos para comprar relaciones espaciales, pueden hacer análisis tipo unión, distancia, geometría, etc. Tengo también un GML, que es lo que decía, es un lenguaje de marca basado en XML que me permite a mí representar información vectorial. Cuando yo bajo de un servicio de estándares, bajo información de vialidad, la vialidad.gml. Este otro servicio, Web Feature Service, que le he mencionado, aquí ya es la capa como tal en formato GML que baja. Y yo aquí puedo bajarla y puedo crear una entidad, puedo borrarla, puedo actualizarla, puedo hacer con ella lo que quiera. Cobertura, como ya mencioné anteriormente, básicamente son capas raster, redes de triángulo, los famosos TIN, o funciones matemáticas, producto de interpolación, etc. Y el más utilizado, el Web Map Service, que es una imagen de información geográfica que solo contiene la propia información visual para que el cliente pueda mostrarla. Es decir, si se pide el servicio un MD, la información que dice no contiene la elevación coordenada, sino el color asociado al criterio, al determinado criterio. Explico. Yo tengo la imagen, bajo lo que tengo ahí. Bajo el DEN, veo la representación, la veo bonita, pero si yo consulto ahí, hago un I en QGIS o en ArcGIS, no va a tener información de la altitud, sino solamente de la representación del color que está ahí. Porque es una imagen, no es información. Simplemente es la foto. Nomenclador, que es que es la búsqueda de los topónimos, para buscar por nombre localidades, por ejemplo. Ese es un servicio de la IDE. Ya había mencionado Web Processing Service, que me permite a mí hacer procesos remotamente. Es un estándar también. Bueno, este es el último que hemos visto. ¿Y qué vimos hoy? Hablamos de infraestructuras espaciales. Vimos que lo importante de infraestructuras espaciales, más que la parte tecnológica, que es importante, la soportarse sobre Internet, es el aspecto político. Es un compromiso de los actores, distintos actores del país
o de los países, de las organizaciones, de generar normativas que promuevan el compartir información, el objeto es compartir información. Eso es lo importante de la infraestructura espacial. Tiene distintos actores que van desde las personas, los usuarios finales, hasta las personas que redactan las leyes, hasta las personas que generan información, va pasando por todo ello. Obviamente necesitamos normas para que pueda todo el mundo tener acceso a la información y no haya problemas de comunicación, todo tiene que estar normado. Hay unas normas ISO, hay instituciones, OGC e ISO que tienen normas relacionadas con el aspecto geográfico que tienen que ser utilizadas para poder realmente hablar de un dato espacial. Hablamos del concepto de metadatos, datos de los datos, muy importante para tomar decisiones de si el dato nos sirve o no nos sirve, reducir los tiempos de búsqueda, etc. Hablamos de la entidad creadora, la ISO, la OGC, hablamos de los estándares para la organización y obtención de información geográfica, hablamos de WMS, hablamos de Web Feature Service, hablamos de varios. Y mencionamos el concepto de estándares abiertos e interoperabilidad. Bueno, por el momento lo dejamos hasta aquí. Tenemos pendiente las clases prácticas. Son 3 clases prácticas. Una primera clase práctica con aspectos básicos, una segunda parte ya un poquito más de análisis espacial, con una tercera clase ya en GBC, las dos son en QGIS, la última en GBC, ya pensando en análisis espacial con manejo de modelos de elevación, generación de información a partir de DEN. Bueno, hasta aquí, gracias por la atención.